Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, ahí fui subiendo al blog, que está el link en la descripción del video. Fui subiendo distintos tipos de antena que utilizo de campaña. ¿eh? Creo que la primera antena que tuvimos todo para HF fue un dipolo de media onda. Acá hay una breve explicación para los que no sepan construirla y la quieran hacer. Con tabla de medidas, altura desde el suelo, recomendadas, cómo es un dipolo horizontal y cómo es un dipolo en V invertida, la diferencia que hay en las medidas. Después otra antena que yo utilicé mucho tiempo es la antena moño o bigote de gato, que es multibanda. Es igual que el dipolo de media onda. En realidad son varios dipolos de media ondas con un mismo centro de dipolo. ¿eh? A mí me dio muy buen resultado, la usé mucho tiempo. De hecho, me arrepiento de haberla sacado. ¿eh? Eh, Ahorramos en cable porque hacemos una sola bajada al jack de radio y podemos poner los dipolos, que la cantidad de dipolos que nosotros, de las bandas que querramos utilizar. Así que es una antena, la verdad, muy interesante. Para activaciones, lo que construí ahora es un dipolo encadenado o enlazado, y las medidas que utilicé yo particularmente son estas. Acá les dejo las medidas que yo utilicé. Muy fácil de hacer. Básicamente es un dipolo de 40 con varios cortes. Yo lo hice para 10, 15, 20 y 40 metros. Acá les dejo un gráfico que encontré en internet. Por ejemplo, si queremos utilizar el dipolo de 40, vamos a tener todas las intersecciones, en este caso del gráfico, conectadas. Si queremos usar, por ejemplo, 20, el último lo vamos a tener que desconectar. Yo acá les voy a mostrar con qué lo estoy cortocircuitando. Lo voy uniendo con los cocodrilos. Después le voy a poner un terminal porque, bueno, justo el otro día no tenía. Pero va muy bien, La verdad, le tengo fe. Ahora, estos días que fui a activar pota no lo pude utilizar por el tema de que había gente y vieron que nos miran como extraterrestres y nos ven con el equipo de radio, así que bueno, me manejé con la JPC 12 y, y bueno, simplemente sale el cable RG58, la tengo ahí a la vista y de adentro del auto puedo hacer radio UFT8 con la Raspberry sin ningún tipo de problema. También ahí está abierto y acá está cortocircuitado, ¿no? Muy sencilla de realizar, muy económica y aparentemente, según el Nano BNA, muy efectiva. El centro de dipolo que hice fue este, ¿eh? Sencillito, como está en la intemperie un rato nada más, no hay ningún tipo de problema, así que la verdad, muy fácil su construcción y bueno, espero que los resultados sean buenos también, en la práctica, ¿no? Y después tengo la antena de hilo largo, esta, esta se la compré a Diego, a Lima Whisky 8 Eco Unión Alfa. Muy buen resultado. Bueno, lo único que tengo que ver de solucionar el tema que levanta temperatura después de un rato y se me dispara la ROE, pero usándola con 50 vatios, la verdad que aguanta un rato más y me dio muy buenos resultados. Yo lo que hago es poner el hilo largo, que es este, de 16 metros 20, lo conecto acá, le pongo una jabalina a tierra
Y si no puedo poner una jabalina a tierra, pongo una contraantena de 2 metros, 3 metros, del mismo cable de 2,5 que tengo el irradiante. Y bueno, la cuelgo y de acá y voy al equipo, ¿no? Pero la verdad me anduvo muy bien. Eh, Son los dipolos de campaña que más utilizo. ¿eh? Eh, Ahora les voy a mostrar los que usé en Martín García. No se rían, pero bueno, fue una manera rápida, muy económica. No tenía los materiales, así que me la rebusqué y los hice muy rápido. Necesité un taladro y un par de precintos nada más. Fíjense, ahora les voy a mostrar esta foto. Agarro un pedazo de plástico, 5 agujeros, ¿eh? Paso el RG58, volvemos a la otra foto, le pongo 2 precintos y en esta foto lo van a apreciar mejor. Separo malla, vivo y conecto en los extremos. Ven que el irradiante tiene un terminal, lo pongo del otro lado con mariposas, arandela para que haga buen contacto y la puedo usar. Tengo cortado un dipolo de 40 y uno de 20. La puedo utilizar con los dos dipolos, tipo bigote de gato. Tengo 40, 15 y 20. Y si no, pongo los dipolos individuales para la banda. Esto cuando lo pueden reemplazar con algo que por ahí tienen algún recorte de caño de plástico, hacen lo mismo, pasan la soguita por estos dos para colgarlo, los tornillos y el cable por el centro y ya solucionaron rápidamente ahí el tema del centro de dipolo. Bueno, al amigo Shaul de Radioafición en tu idioma, lo había dejado intrigado una vez con algo. Acá va Shaul, mirá. Esta es la base que imprimí para el dron, para suplantar el método que vengo utilizando, que es muy efectivo. Lima Unión 9, Alfa Juliet Kilo, José puede dar fe de eso. Voy a abandonar la tuerca de camión, que utilizo para revolear la tanza en los eucaliptus, en los cables que cruzan de calle a calle. Y de esa manera ato la tanza a la cuerda del centro dipolo y elevo el dipolo para cuando estoy de campaña o en algún lugar despejado. Les recomiendo la tanza con una tuerca. He utilizado una llave francesa chica para revolear entre las ramas y colgarlo. Espectacular, la tanza no se engancha. Con esta soga me volvía loco porque se engancha en las cascarillas de la corteza de los árboles. A veces se enganchaba, se me bajaba toda desflecada. La tanza, yo utilizo esta de 0,50, espectacular. Si llueve, como me ha pasado en Martín García, que me agarró la lluvia, no hay ningún problema porque no conduce, así que se las recomiendo. La tanza con alguna plomada, una tuerca, y van a tener altura en cualquier salidita de campaña que tengan. Bueno, herramientas indispensables cuando uno tiene que hacer los ajustes. Si después, una vez que uno ya ajusta las antenas de campaña, es más fácil, pero el que tenga la posibilidad, creo que este está siempre en el bolso de la JP12, el Nano BNA. Nos puede dar cualquier acompañante que llevemos que no entienda nada de radio, nos puede dar una mano, dejamos prendido, lo ponemos en SWR, le decimos pegame un grito cuando el pozo esté acá y a donde nos dice que nos pega el grito atamos. Y ahí tenemos la antena lista para salir. Después, bueno, lo que suelo
llevar a veces es la carga fantasma. ¿Y qué más? Les quería comentar. El tema del tuner. Después voy a hacer un video del 949 Eco, el Transmatch, el sintonizador de antena 949 Eco de MFJ. Acá se ve el ATU 100 que, bueno, hace como 2 meses que está esperando que haga el video. Les voy a enseñar a calibrarlo cuando viene mal de fábrica y actualizar firmware. Volvemos. ¿Cómo se utiliza el 949 Eco? Una pregunta que me han hecho muchos, que yo también he consultado a 2 colegas, a Fernandito, que me recomendó ahí la compra de este Transmatch, que él lo tenía y le andaba muy bien, Lima Unión 7 Eco Romeo Fostro, y el otro día me dio una mano Ernesto, Lima Whisky 7 Eco My Papa. Un saludo para los dos. Yo lo había utilizado, lo utilicé en Martín García, pero no me acordaba cómo iba conectado y bueno, el otro día refresqué la memoria. Si quiero conectar una G5RB, directamente conecto sin tengo que hacer este puente con un pedacito de cable y conecto directamente la línea de 300 acá. Yo siempre lo tengo con una jabalina tierra, y si quiero usar el hilo largo, saco el jumper. Ahora yo a continuación de este video les dejo un videito donde les muestro bien, pero quería aclararles acá con este dibujito cómo iba el jumper. Y acá, si voy a usar hilo largo, que puedo usar el irradiante de 16 metros 20 de la Enfed, si yo utilizo el hilo largo, conecto solamente la tierra y acá donde dice wire. Esto no va. Esto va solamente si pongo una línea balanceada, como puede ser una G5RB que sale directo de acá. Conecto la cinta acá, en este y en este. Tengo conectada la tierra y ya estoy haciendo radio. ¿Qué más les iba a comentar? A ver si me olvido de algo. Creo que no. Bueno, el tema del blog ya les dije, le dejo así, después lo miran bien, si les interesa. Todos los dibujitos, el texto, con toda la explicación. Y esas básicamente son las antenas que yo utilizo. La JP12 ya la conocen, ya he hecho un video en particular. Así que les recomiendo estos dipolos de campaña, son todos fáciles de hacer, económicos y se van a divertir en cualquier salidita de campo. Ahora yo me despido y va a continuar el videito que grabé del sintonizador. Y será hasta la próxima, amigos. Chau, chau. 7-3. Bueno, gente, ahora les voy a hacer un video aparte, que hace rato que lo tengo pendiente, del 949 Eco, que varios me han preguntado qué resultado me había dado y si podía explicar las funciones. Y sobre todo, una duda, que bueno, yo hay algunos usuarios que lo vieron, que lo estaba utilizando en la última expedición de Martín García y me preguntaron qué había usado y bueno, les voy a comentar qué fue lo que usé, que también quería ver cómo funcionaba el aparato, ¿no? Para hilo largo conecto, no así, ¿no? Pelo el cable con un terminal, pero para hilo largo solamente ahí donde dice wire, y yo le conecto una jabalina acá en GND. Básicamente ahí ya estoy, puedo poner un hilo largo de 20 metros, de 16 metros 20, y utilizo el balón interno que tiene el MFJ. Si no,
sino la otra opción, ahí les muestro, es hacer un jumper. Dejamos la tierra, hago un jumper ahí, como indica acá la línea de puntos, hago un jumper ahí y acá puedo conectar una G5RB, por ejemplo. Conecto en estas dos la cinta y lo único que tengo que hacer es cortocircuitar wire y este de balanced line, y ahí puedo directamente desde acá conectar la G5RB. Pero bueno, eso lo voy a explicar en detalle después cuando haga el video del 949 Eco, que si puedo se lo subo en estos días.